cuál es la idea de naturaleza que se maneja. Y esa idea de que la naturaleza es algo de la cual, no solamente que es una despensa o un almacén, sino es algo de lo cual nosotros estamos separados, aparentemente. Es decir, la naturaleza está allá y nosotros estamos aquí. El modelo de desarrollo actual es un modelo meramente consumista. Por otro lado, nos damos cuenta que un sistema de tipo sistema capitalista que está dominando en el mundo, ¿no? Entonces, es un tipo de sistema que como valores fundamentales tiene la plata, el poder y el placer. Entonces no entra la vida. Porque el proceso cultural es la verdadera integración. Nos integramos por lo que somos, no por lo que tenemos. Y que ante un barril de petróleo y una fuente de agua dulce, la prioridad es la fuente de agua dulce. Eso es muy importante y eso lo queremos que lo entiendan. Bueno, esa palabra de desarrollo yo no la entiendo. Porque ese desarrollo no puede ser que la gente viva como está viviendo. Hemos llegado a un punto en el cual nuestra supervivencia misma está en juego y depende de una transformación radical en todos los planos. Gaia, Abhyayala, Egea, Pachamama, Madre Tierra. ¿En qué momento optamos por la orfandad? ¿Cómo nos hicieron creer que el paraíso estaba en el cielo y solo se accedía a él a través de la muerte? Le volvimos la espalda al Edén. Y tan grande fue el espejismo que cambiamos y seguimos cambiando. Avalorios de colores por nuestro aire, nuestras plantas, nuestros animales, nuestros hermanos y hermanas, por nuestra madre tierra. De patano no hari pabai kana ina da ya hani ruaje ko bu ma ka hani wai ko ni ko khatam bai kana ko nyamai ko tapa wai ko tan to pa hani wai ko ni hani ruaje kai ko bin da hani ruaje khwa ko na ke jo ai po ko deja paru deja takka bu khanin da chota bu ma ka tan ko na kéo quay quay thay này đi giờ nghe này đi giờ cơ bộ cái này không gặp pin nào trơn đó hơi này rồi vậy nó ta này làm cái có ra cái bây giờ hơi này quay con này bắt quay đây không có tên làm cái có ra cái bây giờ đó awal rồi nào rồi ông thằng này cũng rồi đâu giờ rồi tôi bắt trên này cái thằng con mà tên làm có ra cái bây giờ cái bộ đi tôi anh gặp pin nào trơn đó hơi này rồi vậy không gặp pin nào trơn đó cái chỗ baru dia pasti kapin ponna nyana hina do kijua dia baru dia hina ma dia ponna छोड़ा भाई पन्ना बापा दे ने छोड़ा भाई dia मैंने dia hina tapi छोड़ा मैं ना तो बहा तो बहा nyana dia ना चा dia बहा ना हां dia kijua मैं कोई अम्मा मोना ने वे बखने का कोई किन नो हरी Nuestros dioses no están en un cielo incierto. Caminan junto a nosotros por la tierra. Podemos hablar con ellos. Tienen cualidades humanas y compartimos su gloria. Nos llevan a las profundidades del mar. Volamos con ellos hacia el sol. Navegamos juntos los ríos. El sol acelera nuestro pulso. La luna cambia las mareas y nos incita al amor o al delito. Somos seres telúricos, nacidos del agua, el fuego, el aire, la tierra.
continente, para el momento de la conquista, el proceso de degeneración estaba muchísimo menos avanzado que en la tierra de los conquistadores. Por algo la llamaron Tierra de Gracia. En efecto, las relaciones verticales de dominio, de explotación, de represión, de opresión estaban muchísimo menos desarrolladas, tanto entre los seres humanos y su medio ambiente, como entre los distintos seres humanos y grupos humanos, como dentro del individuo. No existía esta represión propia del europeo y sus religiones, de esta parte hacia esta parte, tal como no existía tampoco entre los seres humanos o de los seres humanos hacia la naturaleza. Para nosotros el proceso colonizador fue un genocidio que tuvo una doble vertiente. No solo fue un genocidio en el sentido biológico del término, también fue un genocidio cultural. Todo colonialismo se propone fundamentalmente despojar al colonizado, no solamente de sus territorios, de cuanto hay en sus territorios, se propone también despojarlo de sus valores culturales, porque eso es lo que lo afirma en un punto determinado del planeta y lo constituye como entidad espiritual. Como todos sabemos, junto con la espada colonizadora, nos llegaron también los valores culturales de los colonizadores. La religión, las costumbres, el idioma, hasta las cuestiones más inusitadas, como los juegos de los niños, como la forma de vestirse, de peinarse, hasta tal vez de hacer el amor. Todo eso fue una imposición que aún, de alguna manera, con sus virtudes y sus defectos, padecemos. Bolívar le escribía una vez al presidente haitiano diciéndole que era mucho más difícil convencer a un pueblo para liberarse que oprimirlo. Nuestros indígenas no tenían muchas posesiones materiales y sin embargo eran inmensamente ricos, porque en ellos no se había desarrollado la sensación de carencia que surge de sentirnos totalmente, intrínsecamente separados del todo y de la plenitud inherente al todo. Ellos no es que no tuvieran más posesiones porque no tuvieran la capacidad de desarrollarlas, sino porque el granero de la naturaleza está siempre lleno y sintiéndose ellos plenos en lo que tenían, en la comunión con el todo, en la unidad con el todo, en la plenitud de ese todo, no les hacía falta tratar de llenar un vacío interno como pasa en nuestra civilización actual, en la cual estamos destruyendo el planeta, destruyendo sus recursos en una orgía de consumo para sentirnos cada vez más vacíos, tratando de sentirnos cada vez más llenos. Cuando nacía el bebé y uno rezaba el agua para que el niño no se enfermara, o si el niño iba a ser un gran chamán, o el que iba a ser brujo, o curandero, o quién sé yo. De ahí ellos lo rezaban y ahí el niño crecía, el que iba a ser chamán, de ahí crecía que así como una película, una visión, como si uno estuviera viajando en otro mundo y tú ves las cosas clarito lo que va a pasar. Y algunas veces me da miedo de volver a que me pasara esas visiones otra vez, y a veces me da miedo y cuando es cosa horrible yo la corto para no mirarlo. Ahorita no es, ya eso han dejado mucha gente porque ahorita somos evangélicos.
Lo echamos en remedio casero y lo bañamos y lo rezamos, más nada, ahorita. Vemos relevante esa sapiencia, esa cosmovisión de los indígenas, y en este caso yo creo que es importante resaltar que en el país tenemos varias realidades indígenas. Tenemos unas realidades indígenas en donde tienen esa cosmovisión hacia el territorio, hacia la madre tierra, muy apegados, y sin embargo tenemos otros indígenas que no están totalmente arraigados a esa cosmovisión, que ya han tenido un proceso de transculturización. El 12 de octubre es Día de la Resistencia Indígena. ¿Por qué es Día de la Resistencia Indígena? Porque nosotros hemos venido desde los 500 años, 515, y que descubrimiento de América y que Cristóbal Colón nos descubrió, hemos venido afrontando muchas cosas. Hemos resistido cambios, nos hemos resistido a desaparecer, nos hemos aferrado a nuestra cultura a pesar del bombeo de las civilizaciones y nos hemos ido adaptando, pero sin olvidar nuestras costumbres. Quisiera explicarle algo sobre la transculturización que se viene manifestando. Por ejemplo, aquí uno es de otro partido y el otro es de X partido, entonces ahí viene división. Igualmente con la religión. Religión porque uno es católico, otro es evangélico. Entonces hay más división. Y después vienen otras pequeñas divisiones ya entre familias. Entonces, a pesar de todas esas divisiones, nosotros todavía seguimos manteniendo. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqueye Tacú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas Enúparupué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón Yeguán Enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen Majocaraiza, mi otro corazón, y para decir olvidar dicen Emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. En el fondo, el desarrollo no hizo sino reciclar ciertas ideas, ciertos presupuestos ideológicos que estuvieron presentes en los siglos anteriores, es decir, que justificaron incluso el proceso de conquista y colonización. El modelo de desarrollo actual es un modelo meramente consumista, un modelo en donde se está bien cuando yo tengo cosas materiales. Y la materialidad no lo es todo. Pasamos toda la vida viviendo hacia la materialidad, donde para poder tener muy pocas cosas gastamos toda la vida en eso. Hemos trazado un modelo de desarrollo sobre la base básicamente del desarrollo económico. El desarrollo económico predominante ante la sociedad, es decir, estamos en estos momentos poniendo a la sociedad al servicio de la economía. O sea, la economía, una economía es avanzada, una economía es de primera si esa economía es productiva económicamente. ¿Cómo llegamos aquí?
Por lo general, damos por sentado que la evolución y la historia humana han sido un proceso de perfeccionamiento constante que nos ha conducido a la modernidad en la cual hemos dominado el medio ambiente y que pronto nos permitirá construir un paraíso terrenal. Pero, según las tradiciones de sabiduría de Asia, el paraíso terrenal estaba en el comienzo y ha habido un error humano básico que se ha ido desarrollando y que consiste en sentirnos separados de la naturaleza, en sentirnos contrapuestos a la naturaleza y al resto de los seres humanos, y que nos ha llevado a tratar de dominarlos, y que implica una percepción fragmentaria que hace que cuando aislemos un fragmento del todo, sintamos que él está en sí mismo separado. Y por lo tanto, si nos parece útil, lo arranquemos para utilizarlo, y si nos parece molesto, lo destruyamos. En un momento amargo del mundo, en el cual millones de especies se están perdiendo, las selvas extraordinarias que tuvimos de bosques, como Turén, como Ticoporo, como San Camilo, como la selva del Zulia, de la frontera con Colombia, hoy no existe, la selva del Guasare. Que junto con las selvas mueren especies animales, no solamente mueren los árboles, mueren las ardillas, mueren las hormigas, mueren millones de pájaros. A medida que el proceso económico urbano, donde la ciudad es una mercancía, donde los edificios se hacen para la máxima ganancia y no para dar felicidad al hombre, nos encontramos que tapan el sol, nos llenan de contaminación las calles por los automóviles, por las industrias, y nos encontramos con ciudades totalmente ennegrecidas, como Chicago, como San Pablo, como México, como Caracas, donde hay un exceso de contaminación. Son múltiples factores y son tantos que interactúan. Solamente si tomamos en cuenta el efecto invernadero, por ejemplo, el incremento de los huracanes que ha producido, de la frecuencia, de la incidencia de huracanes, ya solo este problema nos hace sentir en una situación de verdadera emergencia. Si tomamos además en cuenta la destrucción de la capa de ozono, todos los problemas que se están experimentando, sobre todo en el cono sur, también en el extremo norte del planeta, el derretimiento del Ártico, de los hielos del Ártico. Son tantos, pero tantos los elementos de esta crisis que si los tomáramos todos en cuenta, si tuviéramos esa capacidad, verdaderamente entraríamos en pánico. Hemos llegado a un punto en el cual nuestra supervivencia misma está en juego y depende de una transformación radical en todos los planos. Esa palabra de desarrollo yo no la entiendo, porque ese desarrollo no puede ser que la gente viva como está viviendo, que comen apurado, van al baño apurado, piensan apurado, viajan apurados. Ahí hay una negación de la existencia misma, porque entonces se perdió la salud. Todo el mundo está estresado y cuando la gente está apurada está violenta. Es un mundo de violencia. Eso para mí no es un mundo de desarrollo. Por el contrario, yo aquí planteo es la evolución, que es la integración del ser con la naturaleza, respetándola en sus recursos, no explotándola como la están acabando, pues. Eso para mí no tiene sentido. Bueno, para mí la tierra es la gran madre, para mí la tierra es un ser que piensa, es un ser que se comunica a través de su cuerpo. Yo aquí realizo eso con la naturaleza. Veo hacia dónde está la forma de las nubes que están diciendo, los colores del crepúsculo, del amanecer o en el día, los cambios de luz cuando se meten las nubes, la brisa, la dirección, la velocidad, la temperatura que trae, me hace vivir momentos, inclusive hasta recuerdos a veces. Es una comunicación permanente. Toda la naturaleza como entra es inteligente y tiene su mensaje allí. Tendremos tiempo para ocuparnos de ella y de percibir qué es lo que nos está diciendo. Ahí está.
Tenemos tantas cosas que cuidar que no confiamos en nadie. Solo lo tangible tiene valor. Pasamos deprisa por todo, solo para llegar deprisa a algo más que con la misma prisa transitamos. Más rápido, más rápido. Parecemos una luz de piedras cayendo por una ladera, inconscientes de su recorrido, solo para llegar al fondo y quedar allí, inmóviles, solas. Venezuela es un país megadiverso en cuanto a lo que significa diversidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que somos un país con unas riquezas extraordinarias y de variabilidad de fauna, de flora, pero además de eso tenemos una enorme cantidad de agua dulce. Se dice que tenemos alrededor del 3 a 4% del agua dulce de todo el planeta. Esto implica unas riquezas extraordinarias que a veces no las tenemos presentes, porque cuando somos megadiversos es una cuestión extraordinaria, porque solamente hay 16 países megadiversos en el planeta y nosotros somos uno de ellos, junto con Colombia, con Perú, con México, con Brasil, con Bolivia, con Costa Rica. También somos un país petrolero. Generalmente se nos habla al revés, se nos habla de que somos petroleros y se nos olvida todo lo demás, pero sí, somos también un país petrolero, prácticamente con la mayor reserva de petróleo del mundo. Y pensamos mucho más en las riquezas de los recursos no renovables, por ejemplo, del petróleo, del oro, los diamantes, como que las riquezas están allí. Es un reto muy grande porque nosotros no podemos reproducir los errores del pasado. La industria petrolera en el pasado, no solamente PDVSA, sino la que estuvo antes de PDVSA, sobre todo la industria transnacional, nos dejaron una cantidad importantísima de pasivos ambientales, de más de 80.000 toneladas métricas de desechos peligrosos acumulados en refinerías, acumulados en los patios de explotación, de exploración. Existe toda una concepción determinada por el capitalismo en la cual lo que haya que transformar en función de la industria se transforma sin tener en cuenta todo lo que puede implicar en términos ambientales. También la pregunta o cuestiones que fundamentalmente hay que resolver es cómo evitar, cómo prevenir que esta situación de acumulación de pasivos ambientales se siga dando. Todo el mundo habla de desarrollo sostenible o sustentable y las interpretaciones son infinitas. Cada quien lo interpreta de una manera distinta, pero en el fondo constituye, a mi modo de ver, o constituyó una trampa ideológica, en la medida en que no cuestionó el origen de los gravísimos problemas ecológicos, pero también sociales, políticos, culturales del mundo contemporáneo. Y eso tiene que ver básicamente con cuál es la idea de naturaleza que se maneja. Esa lucha entre un modelo hegemónico y la otra, que es un modelo diverso, tiene muchas expresiones, tiene muchas maneras de manifestarse. Una de ellas es en lo agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos dos grandes tendencias en el mundo. Una que es la agricultura empresarial, que es la agricultura a gran escala, que es la agricultura mecanizada, es la agricultura industrializada, donde se controla todos los procesos de la vida, o la mayoría de ellos, con el uso, por ejemplo, de herbicidas. Hay organismos transgénicos para que no los afecte los herbicidas. O sea, siembro la semilla, crece lo que llaman en la agricultura industrial o empresarial maleza, aplican un herbicida y la planta transgénica no se muere con el herbicida. ¿Ven? O hay otra
que tiene circulando en la savia un tóxico contra las plagas. Esto lo que ha hecho al final es hacer más resistente a los insectos. Entonces estamos frente a una producción más bien de una nueva raza de insectos súper resistentes. Y tenemos el otro modelo que trata justamente y lucha por la autosuficiencia, por el derecho a una tecnología amable, a una tecnología que no contamine, a una tecnología que preserve los recursos y sobre todo que garantice la independencia alimentaria del país, ¿no? Todavía tenemos una gran diversidad de especies alimenticias que están conservadas, que se mantienen en el conuco venezolano. Cuando hablo del conuco venezolano me refiero al agrosistema diverso, un agrosistema autosustentable. Cuando digo autosustentable es porque él mismo se provee de la materia orgánica y de la energía para mantenerse equilibrado. Aquí tenemos un ejemplo, aquí en el Centro Ecológico Bolívar en Martí. Este es un trabajo que ha sido desarrollado por gente de la comunidad del Valle, Coche, y gente incluso de otras parroquias de Caracas, como el 23 de enero, en fin. Un trabajo comunitario autogestionado que recuperó estos espacios. Esto que ustedes están viendo aquí era hace 8, 9, 10 años atrás, lo que llaman un no lugar, pues aquí en medio de la autopista, en medio del distribuidor de tránsito, se amontonaban escombros, basura, había incluso indigentes que vivían, dormían aquí, consumían drogas, y estos muchachos y muchachas se propusieron un trabajo de rescate tanto en el sentido ambiental, como ecológico, como en el sentido social. Estas personas que pernoctaban aquí fueran incorporados a este trabajo. Con esto se ha construido básicamente esto que ustedes están aquí. Aquí se practica agricultura orgánica, se hace educación ambiental, se practica el reciclaje, se produce vegetales, hierbas, y en ese proceso pues intervienen campesinos, en fin, una cantidad de gente que viene a formarse y a trabajar aquí, tratando justamente en una perspectiva, yo diría que microsocial, de construir una cosa distinta. Ahí comenzamos en Bojó. Nosotros llegamos, somos un grupo religioso, se llama Hermanito del Evangelio, que buscamos justamente ir a lugares como más, donde menos llega la iglesia, es decir, más abandonado de alguna forma, desde un punto de vista religioso y también social, ¿no? Que ellos querían era que, aparte de las dimensiones espirituales y todo, que le ayudaran en la alfabetización. Entonces empezamos un plan de alfabetización así, pero que tratamos que fuera una alfabetización donde se daba al mismo tiempo conciencia de todos los problemas de la sociedad, de todo de la importancia de unirse, insistimos mucho en eso, la unión en el trabajo y todo eso. Entonces yo dije, mira, tanto tiempo que estamos hablando de trabajar unidos, de unión y toda esa cosa, ¿y por qué no decidimos de empezar un grupo de trabajo donde trabajamos juntos? Entonces él pensó un poquito, nos miró y dice, bueno, si usted los hermanos pueden, ¿por qué no podemos nosotros? Y así empezó la cooperativa. Un elemento importante era la unidad en el trabajo, porque el campesino es un trabajo que lo motiva mucho. Y poco a poco fuimos viendo que no era solamente cualquier tipo de trabajo en el campo, sino que había toda una agricultura convencional, es decir, química, que estaba contaminando el ambiente. Y hasta para la salud, nosotros dedicábamos mucho a la medicina natural y veíamos que para poderse evitar la enfermedad era muy importante una prevención y a través de una alimentación sana, sobre todo utilizando mucha hortaliza. Pero resulta que la hortaliza estaban todos tratados con veneno, que muchos venenos son cancerígenos. Entonces frente a eso nos planteamos la importancia de una agricultura ecológica.
que respetara el ambiente, que no usara químicos, que eso hiciera con medio de lo que se consigue en el lugar, que diríamos no fuera un solo monocultivo, sino, es decir, imitar a la naturaleza, pues. Entonces, frente a esto, vimos justamente importante, sea una organización de tipo comunitario, donde no fuera el valor fundamental de la plata, sino justamente la amistad. Nosotros insistimos mucho en eso de la amistad, la solidaridad y todo esto, y que justamente se protegiera la vida, entonces por eso la parte ecológica. Una agricultura ecológica o una vida ecológica en general, donde se valoriza al mismo tiempo la persona, pero al mismo tiempo las dimensiones comunitarias, que las dos cosas se tienen en cuenta. Aquí Las Lajitas nos dedicamos a la producción de hortalizas orgánicas, que es una parte, bueno, donde nosotros como cooperativa tenemos una experiencia y bueno, somos promotores en esta zona, es decir, de esa producción sana, de esa producción libre de tantos insecticidas, fungicidas. Muchos productores ya están utilizando este tipo de abonos orgánicos en la siembra, pues, y con excelentes resultados, es decir que la producción rinde, se mantiene en los suelos, es fácil de aplicarlo porque no es contaminante. Una pequeña siembra de fresa. Estamos también con ganadería doble propósito y estamos procesando la leche en yogur y suero. Y lo que queremos con la misión Árbol es ir sustituyendo este tipo de cultivos que en muchos casos son bien agresivos al suelo, que dejan expuesto el suelo por largos periodos de tiempo, expuestos a la erosión. Entonces queremos ir sustituyendo estos cultivos de ciclo corto, maíz, caraota, por cultivos permanentes. En este caso el café bajo sombra, que le da mucho más protección al suelo. Podemos observar hay más de 2 especies de plantas, y eso es lo que conforma un sistema agroforestal en sí. Esta prensa la tenemos acá en el Comité de Conservación del Jabón, con los fines de que no se siga tumbando árboles en la montaña, allá como se ve la montaña, para hacer las viviendas. A veces de repente acá en esta zona los muchachos siempre se llevan una muchacha, se casan y el lema dice no me hacen la casita, tal, como más rapidez, entonces se van a la montaña y cortan su madera y tal. A lo cual, teniendo esta prensa acá, nosotros en menos de una semana se hace adobe para hacer una vivienda. Hacemos un beneficio, pues aquí estamos haciendo vida para la ciudad, porque esta es la cuenca del Alto Río Tocuyo. Si dejamos de cuidar esta cuenca, se nos va a secar la represa de Dos Cerritos. Un campesino que logra una conversión agroecológica, evidentemente es un campesino formado políticamente, por todo lo que significa cada uno de esos cambios. Porque esto implica enfrentarse a un nuevo modelo de distribución y comercialización sobre la base de la equidad, la justicia. Hablamos de espacios de comercio justo, no hablamos de mercado de productos. Y esto implica un intercambio con los consumidores. Y que creemos que el hambre de los pueblos y de nuestro pueblo se supera sobre la base de la reivindicación de la agricultura campesina. Todos los problemas ecológicos, todos los problemas ambientales están asociados a problemas sociales. No podemos pretender resolver unos primero y otros después, porque en el fondo no los resolvemos, ¿verdad? Si yo intento resolver problemas de orden social sin tomar en cuenta el tema ambiental, eso se me va a desmoronar, pero también ocurre lo contrario. No puedo resolver los problemas ambientales solo y no tomo en cuenta los problemas sociales que están vinculados a ello. Entonces, supone una acción de transformación que va en los dos sentidos. Por ejemplo, nosotros tenemos que desechar ese término recurso, el recurso natural. Yo digo, ese árbol es un recurso, es una manera de valorar el árbol, ¿verdad? O el bosque, o el río, o la montaña, o el mar, que es muy sesgada, es unidimensional, básicamente se concentra en apreciaciones de orden económico, ¿verdad? Instrumental.
pero resulta que ese árbol tiene y puede tener otro significado. Esa montaña, ese río pueden tener valores de orden simbólico, social, estético, que son muy importantes, ¿verdad? Y que dentro del capitalismo son ignorados básicamente porque la naturaleza y sus expresiones, llámense río, montaña, laguna, llanura, sabana, son observadas y son analizadas y son apreciadas solamente a través de la óptica económica, mercantil. Es decir, son vistas como mercancía o posibles mercancías. Esto nos obliga a repensar la arquitectura, a ver la arquitectura en función del hombre. Para ello se hacen necesarias disposiciones legales. Se hace necesario que el hombre asuma totalmente el poder político, el ciudadano, y que no lo asuman los grandes mercachifles de la ciudad, que son los que envenenan la ciudad, los que hacen los rascacielos inhumanos, invivibles, peligrosísimos. Cuando era estudiante, definí la arquitectura como el organismo exterior del hombre creado por él mismo en el espacio y en el tiempo. O sea, cómo hacer una arquitectura que esté mimetizada en la naturaleza, que pertenezca a ella, que esté íntimamente integrada, ya que la naturaleza nos brinda con los árboles 3 valores fundamentales. El oxígeno como valor primario de la vida. Los alimentos para sobrevivir. Y tercero, el clima, el bioclima. Basta pararse debajo de un árbol para sentir la frescura que dan los árboles. Los árboles tienen una cualidad muy particular. Los árboles son máquinas de hacer viento, son máquinas de hacer frescura, de renovar permanentemente el aire que tienen. Y ese es el milagro del viento, ese es el milagro de la lluvia. De cómo aprender de los árboles. Primero su estructura, su maravilloso sistema biológico de los árboles. A una hoja de un árbol no le falta nada. Todas reciben la cantidad de agua exactas. En cambio, en las casas, si falta el aire, si falta el agua, si falta la luz, entonces entra en colapso toda la estructura de un edificio. Que cada casa tenga su oxígeno propio. Vamos a recordar las viejas casas donde nacimos nosotros, donde nacieron todos los caraqueños, los valencianos, los barquisimetanos, donde había un inmenso patio. Primero un patio de llegada, donde tú llegabas a un jardín con flores y con árboles. Después pasabas atrás, donde están los huertos, donde había gallinas, donde había cochinos, donde había de todo, de lo que era la vivienda productiva, la vivienda autónoma, la vivienda que producía comida, que producía oxígeno, que producía vida. No nos podíamos morir de hambre en nuestras casas porque eran autónomas. La naturaleza para nosotros son bendiciones de Dios, porque la procedencia del indígena viene del propio suelo, es la que nos da la fuerza. Dios nos envió eso, ¿no? Entonces cuando llueve nosotros decimos, ay, gracias María, no por estas bendiciones, porque ya va a haber está la cosecha, y los animales se alimentan, una alegría para nosotros. Nucho guayá, guanesha, maregua, guanesha, maregua, que dice, somos hijos de un solo Dios. Paraguaya, guanesha, uno, guanesha, uno, somos hijos de un solo árbol que Dios nos envió. ¿Quiere decir esto que tenemos que ponernos el guayuco y volver a la tribu? No.
Se trataría de poner fin a las estructuras verticales de dominio, de opresión, de explotación, de represión que ha creado esta crisis ecológica que demuestra que ese estado mental y todas las estructuras sociales, políticas y económicas que se desarrollaron con él no funcionan, nos llevan a la destrucción. Esa es la esencia de la nueva ciencia de hoy. Y digo nueva ciencia porque nadie hablaba antes de ecología. Todo esto nos lleva a una reflexión profunda, a la relación entre hombre y naturaleza. Debemos integrarnos allí, en que nos obliga necesariamente a entrar en un compromiso fundamental para salvar el planeta, para la vida, para salvar los árboles, para protegerlos, para entender que tenemos que coexistir con ellos. Esa es la gran lección de la historia moderna. La vida de hoy depende de que salvemos el agua dulce, el agua del Amazonas, el agua del Orinoco, el agua del Nilo, el agua de los grandes ríos del mundo que están en proceso de muerte. Estamos obligados a salvarlos, a salvar los árboles y a vivir con ellos, o desapareceremos del universo. Al final siempre vamos a tener que usar los recursos naturales, pero debemos tener un enfoque sostenible hasta dónde podemos nosotros, hasta dónde permite este país soportar cuántos millones de venezolanos, dónde debemos ubicarnos los venezolanos, con los recursos que tenemos, en función de ese modelo de vida, que no sea meramente el tener cosas. No solo nosotros en este presente podamos producir, distribuirnos y consumir sustentablemente la riqueza, sino que le demos posibilidades a las generaciones futuras de tener riquezas que producir, que consumir y que distribuir. Entonces, para el movimiento ecologista, el ecosocialismo parte de un cambio de la visión cultural antropocéntrica a una visión biocéntrica del mundo, donde el hombre no es solo el centro del universo ni el objetivo del desarrollo, sino que las demás especies también cuentan. Ni siquiera las teorías más radicales de inspiración marxista, socialista, como el caso de la teoría de la dependencia, fueron capaces de identificar el tema ambiental como un tema fundamental. Porque el problema ecológico no lo podemos analizar al margen de lo que han sido los procesos sociales, culturales, políticos, económicos, etc., ¿no? En todo caso, la naturaleza es un escenario en el cual estamos los seres humanos, pero se olvida y se olvidó el vínculo que nosotros tenemos con el mundo natural. Nosotros también somos seres naturales, tanto como ese árbol o como esa mariposa o como cualquier otro ser vivo. Claro que con otras características muy especiales. Tenemos cultura, vivimos en sociedades, pero no estamos abstraídos del mundo natural. Bolívar escribió una vez, siendo muy joven, una carta. Cuando llegó a Curazao le habían decomisado la maleta donde tenía todo, incluso los recursos en donde iba a sobrevivir en el exilio, y le decomisaron todo eso. Y le escribió a un amigo diciéndole que eso le había servido de lección, porque él había aprendido que realmente el ser humano necesita muy pocas cosas para vivir y ser feliz. No necesita rodearse de tantos objetos prescindibles, ¿verdad? Y nunca, le decía a él, faltará un amigo que nos tienda la mano. Es decir, eliminar la concepción de la competencia por la solidaridad, eliminar la agresión a lo natural, ver a la naturaleza como enemiga para verla como aliada. A partir de allí comienza desde luego un espíritu distinto y una asunción de una conducta frente al universo y frente a los demás que es absolutamente antagónica a la cultura del invasor. La única alternativa es esta revolución total del interior, del exterior, esta transformación total que permitiría que recuperemos ese paraíso del cual nos hemos alejado. No el culto a un Dios externo a nosotros mismos, sino la verdadera espiritualidad que consiste en la plena vivencia de lo que somos, que es el todo ilimitado e irrestringido. Quizás si nos detuviéramos a oír nuestra respiración,
el latir de la sangre en nuestras venas. Recobraríamos el sentido del tiempo infinito y una eclosión de pájaros, flores y ríos desbordados de vida rasgaría el velo de la mentira. Volteando la dirección de la mirada nos reconoceríamos otra vez. El sol volverá a visitarnos, pero ahora la noche se acerca. Es hora de regresar a casa.